Bienvenido a tu espacio libertario. Ha recibido ya, podemos decir, considerable difusión la entrevista entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Obviamente no voy a referir yo ni voy a abundar ante lo que tantos comentaristas pues han podido poner de relieve de manera más o menos estructurada, de manera más o menos argumentativa. No, únicamente voy a referir que en mi caso particular me remití a dos referentes que para mí son importantes y cuya opinión aquilato y valoro en todo lo que vale. Uno de ellos, Agustín Laje, de quien ya he hablado en este canal, y otro que como analista me parece muy bueno también, el maestro Jaime Bailey. Y bueno, los dos son intelectuales de todo mi respeto, sin embargo, intelectuales con un trasfondo distinto. En el caso de Agustín Laje se trata de un intelectual emanado exclusivamente de la academia, en tanto que el señor Bailey se ha desarrollado más en el mundo del espectáculo. Y las dos posturas que manejan son totalmente antipódicas. La tendencia de Agustín Laje es contra Zelensky, contra el presidente de Ucrania, y la del señor Bailey contra Trump. Y creo que a los dos les asiste la razón de alguna u otra manera. Comulgo con Agustín Laje en que no era el momento ni el lugar para que Zelensky se pusiera a pontificar respecto de que Rusia ha tenido acogotada a Ucrania desde 2014 y además, y para peor, y para más Sinri, abundando o enfatizando, diciendo en pocas palabras, esta situación ya la presenció Obama, esta situación ya la presenció Donald Trump, esta situación ya la presenció Biden, esta situación la está volviendo a presenciar Trump y nada ha cambiado desde ese momento. Y dirigiéndose también al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, le dice, J.D., ¿de qué diplomacia me estás hablando? Comulgó también con Jaime Bailey en que Trump es un completo porro, es un porro de buen tamaño, es un porro hecho y derecho. Y también comulgo en que Vance lo es todavía peor. Entonces ellos con toda su arrogancia, con toda su petulancia, con toda su suficiencia, le formularon y le esgrimieron en la cara a Zelensky un estate quieto, tú no tienes cartas con qué venir a jugar, revira Zelensky, no estoy jugando a las cartas. En ese momento yo dije, sigue cavando tu propia tumba, Volodymyr, síguela cavando. Bueno, entonces, a mí ambos análisis, y los remito a ellos, tanto al de Agustín Laje como al de Jaime Bailey, me parecieron de lo más interesantes. Y repito, quien quiera darse una vuelta y escuchar los argumentos que esgrime cada uno, por favor, más que bienvenido. Pero a mí lo que me ha quedado como resultado de todo este suceso y el sesgo interpretativo que se le ha dado es una sola pregunta. Y esa pregunta va muy en consonancia con la respuesta internacional que recibió la situación al día siguiente de producirse el altercado. Concretamente, la respuesta de Europa. En su mayoría, estamos hablando de alrededor de unos 16 países, respaldo total a Zelensky. Conforme han transcurrido los días, se suman más y más iniciativas a las previamente propuestas para respaldar a Ucrania en caso de que Rusia piense dar un paso más allá, un paso final, no se sabe. Pero son llamativas algunas posturas y por eso yo vengo aquí a hacer una pregunta para aquel que tuviera la gentileza de aclarármela. Y mi pregunta es muy sencilla, la voy a hacer desde este momento, no la voy a hacer de emoción. Después entramos en el contexto de por qué estoy formulando este cuestionamiento. Pues bien, mi pregunta dice, ¿qué es Europa? Que alguien me lo explique, por favor. Y repito, me tengo que remitir al trasfondo, al contexto. Y bueno, voy a empezar refiriendo unos datos históricos que sin duda ya muchos de nosotros conocemos, pero que para aquellos que no estén tan versados en el tema, pues no perjudica enunciarlos y que al contrario
Es muy saludable no perderles de vista. Bien, yo veo que la historia de Europa, concretamente la del siglo XX, no me voy a ir mucho más atrás, la Europa del siglo XX se vio bifurcada y determinada a través de parteaguas. Parteaguas o hitos sin los cuales no podemos entender la historia de Europa, al menos, reitero, la del siglo XX. Y ese primer parteaguas se llamó Primera Guerra Mundial. Quiero remitir a todos ustedes a que durante los primeros años del siglo XX, es decir, desde 1901 hasta 1914, Europa estaba dividida en tres grandes imperios. Tres grandes imperios eran los que ocupaban Europa. El primer imperio era el imperio austrohúngaro, el segundo, el imperio ruso, y tercero, el imperio otomano. Ahora, empieza la Primera Guerra Mundial, dura 4 años, y a su término, en 1918, esos tres imperios ya no existen. Mamma mía. ¿Qué pasó con Rusia? Vamos a recapitular. Pues lo sabemos perfectamente, la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, que acabó con el Imperio Ruso y del que años después, en 1922, surgiría la Unión Soviética y el consecuente comunismo de Estado. Bien, el segundo imperio al que nos vamos a referir es el imperio austrohúngaro. Por supuesto, también Austria-Hungría, ante la pérdida de la Primera Guerra Mundial, tuvo que hacer concesiones muy fuertes que dejaron, de lo que había sido ese gran imperio, dejaron pequeños cantones debilitados y sin ninguna capacidad de maniobra. Y el imperio otomano o imperio turco, pues lo mismo, ya dejó de existir a partir del final de la Primera Guerra Mundial y entonces surge otro periodo que también podemos considerarlo como parteaguas, que es el periodo de entreguerras, entre el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el principio, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y ese periodo de entreguerras fue un periodo de crisis, fue un periodo crítico que dio pie a la conformación, ya lo dije, en lo que había sido el Imperio Ruso, la conformación del comunismo, y en lo que había sido Europa Occidental, la conformación primero del fascismo de Benito Mussolini y después del nazismo del señor del bigotito, que me han mencionado que está prohibido mencionar aquí. Está bien, nos ceñimos a las reglas. Entonces, fascinazismo por un lado, comunismo por el otro. Esa es la Europa de entreguerras, ¿no? Y todo eso va abonando, va contribuyendo a que se desencadene la Segunda Guerra Mundial en 1939, con el primer pie que pone Alemania nazi sobre Polonia, invadiéndola, e integrándose a esa misma dinámica la Unión Soviética invadiendo la otra parte de Polonia. Reparto que ya habían acordado realizar desde la firma del tratado Ribbentrop-Molotov, Molotov-Ribbentrop, como lo quieras anunciar. Bien, entonces ya sabemos, la Segunda Guerra Mundial dura 6 años y a su finalización en 1945 surge otra etapa. Tenemos un globo terráqueo completamente reconfigurado en una forma geopolítica nunca antes vista. Por ejemplo, lo podemos mencionar como parangón muy, muy simbólico, muy sintomático, el que hasta ese momento había sido el imperio hegemónico del mundo, el imperio inglés, cede esa hegemonía a los Estados Unidos. El imperio inglés ya llevaba, sobre todo unos años antes, ya llevaba desmembrándose y siguió desmembrándose todavía hasta los años 90, quedando reducido a lo que es al Reino Unido. Pero todo ese poderío que poseía en el mundo Inglaterra acabó en manos de Estados Unidos. Y tal parece que Inglaterra se convirtió en rey, pero en rey de las bandas, sobre todo lo que toca a rock progresivo, ¿ok? Dicho de pasada, pero poder político en el mundo ya no lo tenían. El mundo cambió completamente. Ahora bien, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa, ¿cómo estaba? ¿Cómo quedó? Estoy hablando de la Europa continental. En ruinas, claro. Estaba completamente destrozada.
Y entonces vienen los Estados Unidos, vienen los americanos a inyectar un paquete de ayuda económica a Europa, concretamente a Europa Occidental. De Europa Oriental ya mencionaremos un poco más adelante. Pero a estos países de Europa Occidental que habían quedado en escombros por la guerra, pues Estados Unidos les inyecta un paquete de ayuda económica conocido como Plan Marshall. El Plan Marshall. Yo digo, a mí me gusta ponerlo así, no soy historiador ni teórico de la historia, pero es mi propia interpretación decir que el Plan Marshall tuvo un hijito y a su vez un nietecito. El hijito que tuvo el Plan Marshall se conoció como, o se conoce todavía como, Comunidad Europea. Y el nieto del Plan Marshall, Unión Europea. Ahora bien, la Comunidad Europea, por la propia enunciación de su nombre completo, Comunidad Económica Europea, era de corte, esto es tautológico, era de corte netamente económico. Pero es por fuerza decir que si la Comunidad Europea es de corte económico, la Unión Europea forzosamente iba a ser de corte, político. Entonces, la comunidad respondiendo a la estructura y la unión respondiendo a la superestructura. A mí me llama mucho la atención que en Europa Occidental los gringos no son bien vistos. Y esto yo creo que muchos lo sabemos. Los franceses no quieren a los americanos, se la pasan despotricando contra ellos, se la pasan sobre todo haciendo patente y poniendo de relieve la falta de acervo cultural del gringo. Esto es muy cierto, en comparación con un francés, bueno, que se haga justicia, es verdad. También puedo decir que los americanos tienen virtudes que los franceses nunca en su vida van a conocer. Otro tanto sucede en Alemania. Los alemanes ven a los gringos como con recelo, como que algo no acaba de cuadrar, como que si tanto a franceses como a alemanes les hablas en inglés, pues que te contesten, puede, pero no lo van a hacer de muy buen grado. Idéntico a lo que me pasó a mí en Polonia, por ejemplo. Yo no hablo polaco y entonces al preguntarles en polaco, que era lo único que yo sabía decir, czy mówi pan po angielsku? ¿Habla usted inglés, señor o señora? Y si la respuesta era no, pues a continuación les tenía que hablar en ruso y no era muy buena la cara que me ponían. No es para nada halagüeño ni dulce el recuerdo que los polacos tienen de la bota soviética encajada en su cuello durante 40 años. Es difícil, son fibras sensibles que yo entiendo y respeto. Y ahora que estoy mencionando Polonia, podemos entrar a Europa del Este, que no recibió absolutamente ningún beneficio del Plan Marshall, sino que en cambio se integró a lo que se conoció como el Pacto de Varsovia. Y se trató de lo mismo, fue un tratado de ayuda mutua en el que se establecía que Moscú inyectaba la mayor parte del dinero para la reconstrucción de Europa Oriental, pero también tomaba las decisiones importantes. Entonces, lo que se conoció como el telón de acero. Así que pues podemos decir que el Pacto de Varsovia pues fue el Plan Marshall, pero del otro lado de la cortina de hierro. Ahí está. Entonces a mí siempre me llamó la atención, hablando del Plan Marshall, ver cómo los europeos se dirigían de manera tan despectiva o los designaban de manera tan despectiva a los gringos al hablar de ellos. Yo me quedaba, qué malagradecidos, en serio, de verdad. Agradecidos deberían estar de que Estados Unidos les ayudó a levantarse. Bueno, esa es mi muy personal opinión. Ahora, yo ya no entiendo qué es lo que está pasando. Yo veo una Europa que ya no comprendo. Estoy viendo, por ejemplo, que el socialista Pedro Sánchez extendió su apoyo a Zelensky, o por lo menos la garantía del apoyo. Ya se verá cómo se desarrollan los acontecimientos. Y lo mismo hizo Francia con Macron, y lo mismo hizo más recientemente Inglaterra, anteriormente, un par de días antes, Alemania. Ok. Me llama la atención, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, socialista, y apoyando a Zelensky. Y en cambio, Santiago Abascal de Vox, también de la misma España, supuestamente libertario, apoyando a Trump. Y por ende apoyando a Putin
y a una posible invasión que pudiera llegar a producirse, digo, más hacia el fondo, más escalada, más agresiva contra Ucrania. Entonces, a ver, no entiendo de qué manera pensaría Europa hacer frente a un apoyo de los Estados Unidos dado a Putin, dado a una Rusia invasora, ¿ok? ¿Cómo piensa aglutinarse Europa sobre sí misma para contener esa embestida ruso-americana? Es un tema delicado, pero por todo lo que estamos observando hasta este momento, yo, incluso esta pregunta, ¿qué es Europa? Ya la había hecho por fuera con algunos de mis conocidos. Uno de ellos me dijo, la cuna de la civilización. Todo lo que representa todo aquello que nos define, de dónde venimos. Y dije, no sé, digo, no acaba de cuadrarme. Yo creo que si de nostalgias hablamos, creo que inconscientemente estamos más nostálgicos por el Imperio Romano que por una Europa de hoy. Porque incluso yo no acierto, yo no alcanzo a ver una época, un estadio en que Europa hubiera estado mejor situada que durante el Imperio Romano. Me explico, ¿qué siguió al Imperio Romano? ¿Qué siguió a la caída del Imperio Romano de Occidente? El oscurantismo, la Edad Media, lo sabemos. Y luego ya cuando más o menos habíamos alcanzado un cierto nivel de desarrollo, el siglo XIX se presentó con las desigualdades acarreadas por la revolución industrial y por el fin del ancien régime, y todo esto acarreó toda otra serie de problemas nunca antes contemplados. Y luego nos cae el siglo XX, dos guerras mundiales y 50 años en los que Europa tarda para reconstituirse como lo que alguna vez pudo haber sido y nunca alcanzó a ser, o nunca lo sabremos. Bien, ¿qué concluyo yo que es Europa, al menos en este momento? Europa es un Frankenstein. Yo no puedo verlo de otra manera. No le encuentro pies ni cabeza. De esto ya ha hablado incluso el intelectual, el filósofo esloveno Slavoj Žižek, tema que quizá podamos retomar para otra emisión. No me parece pertinente hacerlo en este momento. Si a alguien le interesa, póngalo en los comentarios, por favor. Y como siempre, y ya cerrando, pero como siempre, te doy la bienvenida a tu espacio libertario. Tempus fugit, carpe diem, memento mori.